Bienvenidos a Cartas a Lucilio, un viaje estoico. Hoy abrimos la carta 45, una carta que empieza hablando de libros y termina poniendo en su sitio a los filósofos que se enredan en juegos de palabras. Séneca está a punto de declarar la guerra a los sofismas. Vamos a verlo. Lucilio se ha quejado. En Sicilia, donde ejerce su cargo, escasean los libros. Y Séneca, antes de entrar en materia, le dedica un consejo que vale tanto entonces como ahora. No importa la cantidad de libros que se tengan, sino su calidad y la dirección con que se leen. A partir de ahí, la carta da un giro inesperado y se convierte en una de las críticas más mordaces de Séneca contra cierto tipo de filosofía, la que se entretiene resolviendo acertijos verbales en vez de enseñar a vivir. Contexto histórico. Para entender esta carta, hay que situar primero a Lucilio. En aquellos años, era procurador imperial en Sicilia, un cargo administrativo que lo mantenía lejos de Roma, y por tanto, lejos también de las bibliotecas y círculos intelectuales a los que estaba acostumbrado. De ahí su queja inicial sobre la falta de libros, y de ahí también la mención de Escila y Caribdis, el peligroso estrecho de Mesina que separaba a Lucilio de Roma, y que Séneca, en un gesto entrañable, dice estar dispuesto a cruzar a nado con tal de abrazarlo. Pero el verdadero núcleo histórico de esta carta es otro: la polémica con la dialéctica. En el mundo filosófico romano del siglo I, la lógica formal heredada de la tradición megárica y estoica había derivado, en manos de algunos, en un puro juego de ingenio. Se discutían silogismos capciosos, paradojas como la del mentiroso, distinciones verbales cada vez más sutiles. Todo ello alejado de cualquier utilidad práctica. Séneca, fiel a un estoicismo de raíz más romana y más ética que lógica, ve en esto una pérdida de tiempo. Mientras los dialécticos afinan sus trampas verbales, la vida sigue pasando. Esta no es la única vez que Séneca aborda el tema. La cuestión de la lógica y la dialéctica estoica reaparece en varias cartas posteriores de la colección, formando casi un pequeño tratado disperso sobre los límites de esta disciplina dentro de la filosofía práctica que él defiende. Te quejas de que ahí tienes escasez de libros. No importa los muchos que tengas, sino lo buenos que sean. La lectura dirigida ayuda, la variada deleita. Quien quiere llegar a un destino sigue una sola senda. No vagabundea por muchas, pues eso no es ir, sino extraviarse. Querría, me dirás, que no fuera un consejo como ese sino tus libros lo que me dieras. Pero yo estoy dispuesto a mandarte todos y cada uno de los que tengo y vaciar la troje entera. Enviaría allá mi propia persona, si pudiera, y si no esperara que logres pronto el relevo de tu misión oficial, me impondría esa expedición a mis años, y no me disuadirían de ella ni el terror que inspiran Escila y Caribdis, ni ese estrecho legendario. Por ahí hasta pasaría nado, no solo navegaría, con tal de poder abrazarte y valorar cara a cara cuánto has crecido. Ahora bien, si deseas que te mande mis libros, no por ello me considero erudito, como tampoco me consideraría guapo si me pidieras un retrato. Sé que esto deriva de tu benevolencia, no de tu criterio. Y si deriva de tu criterio, te lo ha impuesto tu benevolencia. Pero valgan lo que valgan, léelos como si yo estuviera todavía buscando la verdad sin conocerla, y además buscándola tercamente. Y es que no me he emancipado a cuenta de nadie, no llevo el nombre de nadie. Gran crédito concedo al criterio de los grandes autores, pero reclamo alguno también para el mío, porque también ellos nos dejaron, no cosas ya descubiertas, sino cosas que indagar, y habrían descubierto las necesarias si no hubieran indagado además las superfluas. Les quitaron mucho tiempo las argucias verbales, las exhibiciones capciosas que ejercitan una agudeza vana. Trabamos nudos y urdimos con palabras ambiguos sentidos que luego desenredamos. ¿Tanto tiempo libre tenemos? Ya sabemos vivir, sabemos morir. Hay que encaminarse con toda nuestra inteligencia a impedir que las cosas, no las palabras, nos engañen.
¿Para qué diferencias ante mí vocablos similares con los que nadie jamás, salvo en esas disquisiciones, se ha dejado engañar? Las cosas traicionan. Diferéncialas a ellas. Abrazamos lo malo como si fuera bueno. Deseamos ahora en pugna con lo que antes deseábamos. Luchan nuestras pretensiones contra nuestras pretensiones, nuestros planes contra nuestros planes. La adulación, ¿cuánto se parece a la amistad? No solo la remeda, sino que la supera y sobrepasa. Se la acoge con oídos abiertos y propicios y se asienta en lo hondo de las entrañas, agradable justamente porque perjudica. Enseña tú cómo podría discernir tal semejanza. Se me acerca en forma de amigo un enemigo lisonjero. Los vicios se nos cuelan con nombres de buenas cualidades, la temeridad con apariencia de coraje, a la cobardía se la llama moderación, el timorato pasa por precavido. En estas situaciones nos equivocamos con gran peligro. Graba en cada cosa sus nombres verdaderos. Por lo demás, aquel al que se le plantea si tiene cuernos no es tan tonto como para que se toque la frente, ni a su vez tan necio o lerdo que lo ignore, salvo que tú lo convenzas con silogismo sutilísimo. Esas cosas embaucan sin hacer daño, tal como los cubiletes y los dados de los prestidigitadores, cuyas martingalas me divierten sin pasar más allá. Explícame el truco. Ya no le veo la gracia. Lo mismo digo de esas trampas, pues, ¿cómo habría de llamarlas? ¿Acaso sofismas? Ni perjudican al ignorante ni benefician al entendido. Si de verdad quieres deshacer las ambigüedades de las palabras, enséñanos que el hombre dichoso no es aquel que así llama el vulgo, aquel sobre el que se amontona mucho dinero, sino aquel otro que todo su bien lo tiene en el alma, el animoso y distinguido, y capaz de pisotear lo que a todos maravilla, aquel que no conoce a nadie por el que se quisiera cambiar, que aprecia al hombre solo en aquella parte que lo hace hombre, aquel que tiene a la naturaleza por maestra, se organiza según sus leyes y vive como ella manda, aquel cuyos bienes no derriba ninguna violencia, el que convierte los males en bienes, seguro en su criterio, inconmovible, intrépido, aquel al que alguna violencia acaso impresiona pero ninguna perturba, aquel al que la fortuna, cuando enarbola con el mayor ímpetu el dardo más dañino que tenga, lo araña, no lo hiere, y eso pocas veces, porque sus otros dardos, con los que derrota al género humano, caen como el granizo que pega en el tejado y sin dañar a los moradores de la casa repiquetea y se derrite. ¿Por qué me entretienes con el argumento que tú mismo llamas engañoso, sobre el que se han compuesto tantos libros? He aquí que mi vida entera engaña. Refútala, condúcela a la verdad, si eres agudo. Ella juzga necesarias cosas que en su mayor parte son superfluas. Incluso las que no son superfluas no tienen importancia a la hora de hacernos dichosos y felices. Porque algo no es un bien meramente por ser necesario. O dicho de otro modo, rebajamos el bien si aplicamos ese nombre al pan, a la polenta y a las demás cosas sin las que la vida no se mantiene. Lo que es bueno es sin duda necesario. Lo necesario no es sin duda bueno, porque son necesarias ciertas cosas que además son muy poco valiosas. Nadie desconoce la dignidad del bien hasta tal punto de reducirlo a esos elementos convenientes para la vida cotidiana. ¿Qué entonces? ¿No pondrás cuidado más bien en mostrar a todos que buscan lo superfluo con gran gasto de tiempo y que muchos pasan la vida rejuntando los medios para vivir? Examínalos por separado. Míralos en conjunto. Ni uno hay que no dirija su vida al mañana. ¿Quieres saber cuánto mal hay en ello? Incalculable. No viven sino que se disponen a vivir. Todo lo aplazan. Aunque estuviéramos al acecho, la vida se nos adelantaría. En cambio ahora, mientras vamos dando largas, se nos pasa como si fuera ajena. Acaba en su último día, sin duda, pero se nos pierden todos y cada uno de ellos. Pero para no sobrepasar la extensión de una carta, que no debe llenar la mano izquierda del lector, aplazaré para otro día este pleito con los dialécticos, que son demasiado sutiles y se preocupan solo de eso, no también de eso. Adiós. Ideas principales. La carta se mueve en dos bloques claramente diferenciados, aunque conectados por un mismo espíritu.
El primero es casi una declaración de principios sobre la lectura y la autoridad intelectual. Séneca le dice a Lucilio que lea sus escritos no como verdades cerradas, sino como el testimonio de alguien que todavía busca la verdad con tesón. Es una postura notablemente humilde. Ni siquiera los grandes autores agotaron el conocimiento, sino que dejaron tareas pendientes para quienes vinieran después. El mérito de un pensador, sugiere Séneca, no está en haberlo resuelto todo, sino en señalar lo que aún queda por indagar. El segundo bloque, mucho más extenso, es el ataque a los sofismas. Aquí Séneca despliega varias imágenes memorables. Compara los silogismos capciosos con los trucos de los prestidigitadores. Entretienen mientras no se conoce el truco, pero en cuanto se explica el mecanismo, pierden toda su gracia. Y lanza una de sus frases más afiladas. Esas trampas verbales ni perjudican al ignorante, ni benefician al entendido. Son, en el fondo, un lujo intelectual sin consecuencias. Frente a esto, Séneca propone una alternativa. Si de verdad se quiere combatir el engaño, hay que combatir el engaño real, el que nos hacemos en la vida cotidiana. Y aquí aparece el retrato del hombre dichoso, una de las páginas más bellas de la carta. Aquel que sitúa todo su bien en el alma, que no envidia a nadie, que vive conforme a la naturaleza y al que la fortuna, en el peor de los casos, apenas araña. También advierte sobre un engaño mucho más peligroso que cualquier sofisma, la adulación. Séneca la describe como un enemigo disfrazado de amigo, capaz de imitar la amistad tan bien que llega a superarla en apariencia. Y junto a ella, los vicios que se disfrazan de virtudes, la temeridad que se hace pasar por coraje, la cobardía que se llama moderación. Esa es la verdadera dialéctica que merece la pena practicar, la que distingue las cosas, no las palabras. Cierra la carta con una reflexión sobre la necesidad frente al bien. No todo lo necesario es bueno, dice Séneca. El pan es necesario, pero llamarlo bien en sentido filosófico sería rebajar la dignidad de esa palabra. Y enlaza esto con una crítica certera a quienes posponen la vida. Pasan los días reuniendo medios para vivir, sin darse cuenta de que la vida se les escapa, precisamente mientras se preparan para vivirla. Vigencia actual. Esta carta podría haberse escrito ayer. El ataque de Séneca a la dialéctica vacía tiene un eco evidente en nuestra época de discusiones interminables en redes sociales, donde se discute la forma de decir las cosas mucho más que el fondo de lo que se dice. ¿Cuántas polémicas actuales son, en esencia, sofismas modernos, trampas verbales que entretienen, generan indignación o aplausos, pero que no cambian nada en la vida real de quien las protagoniza? La advertencia sobre la adulación tampoco ha perdido vigencia. Vivimos rodeados de algoritmos diseñados para decirnos lo que queremos oír, de entornos que premian la validación constante por encima de la verdad incómoda. Saber distinguir al amigo real del adulador disfrazado sigue siendo, hoy como entonces, una de las tareas más difíciles del carácter. Y quizás la idea más actual de toda la carta sea esa crítica a quienes posponen la vida. Vivir pendientes de la jubilación, del próximo ascenso, de las próximas vacaciones, mientras el presente transcurre sin ser vivido. Es exactamente el diagnóstico que hace Séneca, casi 2000 años antes de que existiera la palabra procrastinación. Hasta aquí la carta 45, donde Séneca nos invita a dejar de jugar con las palabras y a empezar a mirar de frente las cosas, nuestros propios engaños, nuestras propias trampas, la adulación que se cuela disfrazada de amistad. Si este viaje estoico te está acompañando, suscríbete al podcast y déjanos tu reseña. Nos ayuda muchísimo a seguir llevando a Séneca a más oídos. Adiós.